Dios eterno, te damos gracias, Padre mío, por este tiempo que nos permites en esta mañana, Señor, poder abrir los ojos a un nuevo día, Señor, y por permitirnos leer tu palabra en este día, Señor. Gracias te damos, papito lindo, por tu palabra y queremos, Señor, leerla, escucharla, escudriñarla y aprender de ella, Señor, para que podamos ser obedientes y hacer tu voluntad siempre, Señor. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios. Le damos una bienvenida a este devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el Evangelio de Marcos y vamos a terminar el capítulo 6 leyendo los versículos del 30 al 56. Jesús alimenta a 5,000. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas, pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó ante ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuando quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Jesús camina sobre el agua. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región, llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas, le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica y todos los que tocaban a Jesús eran sanados.
Bueno, con esto culmina el capítulo 6 del Evangelio de Marcos y desde el versículo 30 empezamos a hablar acerca de cuando Jesús alimenta a los 5,000. Este pasaje de la alimentación a los 5,000 está en los 4 evangelios. Aquí los apóstoles lo empieza a hablar Marcos de que los apóstoles regresan de su viaje. Acuérdese que él encomendó a cada uno de los que fueran de 2 en 2 por todas las aldeas y les dio autoridad para que ellos llevaran las buenas nuevas del evangelio. Y cuando ellos regresaron le contaron al Señor todo lo que habían hecho. Pero entonces Jesús a él le dijo: vayamos a un lugar tranquilo, porque recordemos que las multitudes andaban detrás de Jesús. La gente sabía que Jesucristo estaba haciendo milagros y que el que hacía milagros, el que sanaba a los cojos, el que le devolvía vista a los ciegos, el que volvía a hablar el mudo, y así sucesivamente vemos todos los milagros que el Señor hacía. Entonces la gente andaba más por detrás de los milagros de Jesús que incluso creer en él mismo. Pero vemos que ellos salieron supuestamente a un lugar tranquilo, porque dice la palabra de Dios que ni siquiera les quedaba tiempo de comer. O sea, el servicio y lo que hacía Jesús por la gente, el Señor le tomaba demasiado tiempo. Y cuando el Señor salió en la barca, vio a mucha gente y tuvo compasión de ellos, dice la palabra de Dios. Eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó otra vez a enseñarles y a decirles cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron que por qué no despachaban a todos para que fueran a comprar alimento para ellos. Y lo que el Señor le dijo fue simplemente: denle de comer a ellos. El Señor no quería despachar a la multitud sin comida. Y ahí vemos la compasión y el amor que Dios tiene con las personas. Es algo que el Señor siempre se preocupa hasta por lo más mínimo de las personas. Y qué bonito que nosotros pudiéramos tomar el ejemplo de Jesús, que Jesús es una persona que siempre está presto a ayudar a las personas necesitadas, a poder servir, como lo muestra este Evangelio de Marcos, como un servidor, para que la gente pueda comer, pueda tener buenas cosas, pueda estar sano. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. En Proverbios 19 y 17 dice que si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Así que el Señor, cuando nosotros hacemos lo que Él hace con nosotros, Él tiene compasión con nosotros y nos ha bendecido grandemente. Y cuando nosotros de la bendición que Dios nos da, la compartimos con otras personas, es como si le estuviéramos dando al mismo Señor. Es una promesa que hay, porque así como Él tiene compasión de nosotros, así como tuvo compasión con los 5,000, que inclusive ni siquiera él tenía tiempo de comer, pero estaba pensando más en las otras personas que en su mismo alimento, que en sus mismas necesidades. Y eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, como herederos, como imagen y semejanza del Señor, debemos de hacer también, en pensar en el bienestar de las otras personas. Nosotros, por la gracia, la misericordia de Dios, estamos ayudando al Comedor Tierra de Bendición en Matamoros, México. Y le cuento que es una gran bendición lo que los pastores Michelle y Rita están haciendo, porque ellos han salido de incluso no solamente de su comodidad, sino que ellos con su necesidad, apenas les bendicen, ellos comparten de esa bendición con otras personas y están ayudando. Hace más de 2 años a unas personas que están un poquito desamparadas, que están de pronto pasando necesidad y que no tienen alimento, pero ellos, de la bendición que les llega, bendicen a estas personas. Y nosotros nos hemos vinculado para ayudarles a este comedor, porque la verdad es que vemos la necesidad que hay en las personas. ¿Y qué haría Dios en este momento? ¿Qué haría Dios con las personas que están pasando necesidad? Yo sé que en el mundo hay mucha hambre, hay mucha necesidad, pero Dios nos ha puesto a nosotros a ayudar en este ministerio, porque tuvimos la oportunidad de estar allá presentes y sentimos que Dios nos habló con respecto a eso y de cómo llevar una bendición. Nosotros que vivimos acá en Canadá, o las personas que están en Estados Unidos, en muchas otras partes,
que han sido bendecidas por el Señor, cómo podemos llevar nosotros esa bendición allá de parte de Dios, porque es Dios el que pone el sentir, el que pone el deseo de hacer las cosas para que nosotros podamos llevarle alimento de parte de Dios a una comunidad que está necesitada. Y eso es como si lo estuviéramos haciendo para Dios. Ahora, nosotros no lo hacemos con la intención de recibir algo a cambio, pero ¿sabe por qué lo hacemos? Por agradecimiento, porque Dios ha tenido compasión de nosotros y nosotros tenemos que tener compasión con las personas que de pronto ahorita están un poquito desamparadas y que madres solteras que de pronto están pasando necesidad, porque la compasión mueve el corazón de Dios, así que nosotros debemos de también ayudar y de compartir la mucha bendición que Dios nos ha dado con las personas más desamparadas. Inmediatamente después de que el Señor le dio alimento con 5 panes y 2 peces a 5,000 hombres, incluyendo más sus familias, o sea que eso era un promedio de por ahí 10,000 o más personas. Pero después de eso, le insistió a los discípulos que cogieran la barca y se fueran hacia el otro lado del lago, hacia Besaida. Y mientras ellos iban en la barca, se desató una gran tormenta. Y el Señor se dio cuenta de eso. Y el Señor fue como a auxiliarlos a ellos, y Él empezó a caminar sobre el agua. Cuando ellos vieron que venía Él caminando sobre el agua, pensaron que era un fantasma y tuvieron terror. Y el Señor dice la palabra de Dios que Él tenía la intención de seguir. Ahí es donde yo quiero detenerme un poquito, y es que el Señor es maravilloso y el Señor es bello. Y a mí lo que me da a entender es que el Señor, en medio de esa tormenta, en medio de eso que estaban pasando los discípulos, Él sabía que ellos estaban muy temerosos y pensó seguir derecho. Cuando yo veo eso, yo veo que Dios, el Señor Jesús, es un Dios alegre, es un Dios que de pronto les muestra a ellos la compasión por un lado, pero también Él los muestra como la parte graciosa, digámoslo así, porque ¿qué intención tenía Él de caminar sobre las aguas sabiendo de que ellos estaban aterrorizados? ¿Qué intención había en seguir derecho? Era como no sé, para mí era como una tomada de pelo, con todo el respeto que Dios se merece y con todo el respeto que la palabra de Dios dice. Pero eso es lo que yo veo en mi Dios. Mi Dios es un Dios alegre, es un Dios que en medio de todo era un Dios, o es un Dios que le gusta que sonreír, que le gusta que no tomemos tanto las cosas en serio, sino que veamos que Él está en control de todo, porque inmediatamente Él se sube a la barca, la tempestad inmediatamente se calma. Entonces, ese es el Dios que yo conozco, ese es el Dios al cual yo le rindo adoración. Y me gustaría que todos viéramos muchos pasajes donde el Señor muestra lo gentil, lo amoroso, lo alegre, lo divertido que es el Señor, porque el Señor no nos llamó a nosotros a estar tristes, ni a estar pensando toda hora en religiosidad, en las cosas que no se pueden hacer, sino que el Señor quiere que nos enfoquemos en lo que sí se puede hacer, que es lo que Él quiere, que nosotros vivamos y tengamos una vida buena, agradable y perfecta, alegre, contentos, animados, bendecidos. Porque si nosotros estamos con salud, estamos en un país donde estamos, por ejemplo, nosotros de Canadá, o en cualquier país donde usted esté, si usted tiene alimentos, si usted tiene un techo y si usted tiene un medio de transporte, usted es un bendecido, porque el solo hecho de tener salud, hay mucha gente que tiene mucho dinero y no tiene salud, y nosotros tenemos muchas bendiciones que grandes personas, muchas personas en el mundo quisieran tener. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en nuestra incredulidad, que nos ayude a poder ser personas que depositemos nuestra confianza en Él y que podamos compartir las bendiciones con los más necesitados. Así que oremos en esta hermosa mañana.
Amado Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos por esta palabra que tú nos has regalado en este día, Señor. Gracias, Dios eterno, porque sabemos de que tú eres bueno, Señor, que tu compasión y tu amor siempre está con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ese amor tan grande que tú has tenido de haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos pecadores, Señor, tú siempre tienes compasión de nosotros y nos has provisto lo que necesitamos, Señor. Te pido, Padre mío, Dios Todopoderoso, que nos ayudes, Padre mío, a estar confiados en ti siempre, Señor. Te entregamos el resto de este día, Señor, y te pido, Padre, que bendigas a cada persona que escuche este audio, Señor. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.